Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a la séptima clase del curso sobre la crítica de la razón pura de Immanuel Kant. La clase pasada la dedicamos a la primera de las tres grandes partes de esta obra, a la estética trascendental. Hoy subiremos el tono de dificultad y abstracción al adentrarnos en la parte más difícil de la obra, la analítica trascendental. Por su grado de dificultad, a esta sección dedicaremos tanto esta clase como la siguiente, la clase número 8. Sin más preámbulos, vamos a ello. En esta clase vamos a ver, en primer lugar, el significado del entendimiento y su diferencia con la razón en Kant. Luego veremos las categorías o conceptos puros del entendimiento, para finalizar con los principios que rigen estos conceptos. La siguiente clase la dedicaremos únicamente al concepto de yo en Kant, ya que es una de las nociones más abstractas de la analítica trascendental. Pasemos pues al primer punto. Para entender un poco la facultad del entendimiento de Kant, nos va a ser útil regresar un tiempo atrás hasta Platón y Aristóteles. Recordemos que, para Platón, las cosas del mundo físico tienen una idea de la cual son copia. La idea de ser humano sería aquella de la cual los distintos seres humanos de este mundo somos copia, una copia imperfecta, ya que nosotros sí nacemos y morimos, mientras que la idea no perece. Platón nos mostraba así la necesidad de buscar un conocimiento ideal que representara las innegables regularidades del mundo físico. El mundo físico tiene regularidades, las cuales obedecen a un mundo ideal mucho más perfecto desde la filosofía platónica. Aristóteles, discípulo de Platón, en cambio, criticó a su maestro diciendo que su mundo de las ideas no resolvía nada a menos que lo reconociéramos como perteneciente al mundo físico, no en un más allá. Así, el estagirita, con el carácter científico que lo definía, indagó sobre estas regularidades en el mundo físico. Aristóteles, con su gran ingenio, comenzó a preguntarse por las características y los conceptos más generales con que solemos hablar sobre las cosas. Por ejemplo, si hablamos de un coche, si queremos describirlo, para hacerlo solemos describir su magnitud en un espacio específico, además del tiempo en que alcanza una velocidad de 100 km por hora o su resistencia ante impactos. El espacio y el tiempo son aquí dos conceptos que podemos destacar como nociones que utilizamos para hablar y pensar tanto al coche como a cualquier otro ser, ya sea animado o inanimado. Ahora bien, Aristóteles creía que estas nociones generales eran regularidades y conceptos parecidos a las ideas de Platón, pero que pertenecían al mundo físico. Hay un tiempo y un espacio reales en los cuales los seres se sitúan. Estos y otros conceptos son los que Aristóteles encontró como pertenecientes al mundo físico. A estos conceptos les llamó categorías y, para él, existen en sí mismos en el mundo. Estas categorías son las de sustancia, cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, posición, posesión, acción y pasión. No hablaremos aquí del significado de cada una de ellas, ya que esto lo haremos en el video que dediquemos a la metafísica de Aristóteles. Cabe decir solamente que, según el filósofo griego, estas categorías ordenan a todos los seres del mundo. Bien, ¿por qué recordar estas categorías aristotélicas es tan importante para entender a Kant? Porque Kant hace algo parecido en la analítica trascendental. Examina los conceptos aplicables a todas las cosas. Sin embargo, hay esenciales diferencias. Para Aristóteles, las categorías pertenecen al mundo físico, a la naturaleza, mientras que para Kant, las categorías pertenecen a nuestro entendimiento. Son los conceptos con los que nuestra mente y nuestro intelecto piensan al mundo. Aquí vale la pena adentrarnos ya a la analítica trascendental.
Recordemos lo que vimos en la clase que dedicamos a la estructura general de esta obra. Las tres grandes partes de la crítica de la razón pura son la estética trascendental, la analítica trascendental y la dialéctica trascendental. A cada una corresponde una facultad cognoscitiva: la sensibilidad, el entendimiento y la razón. Pero también debemos recordar que tanto la analítica como la dialéctica pertenecen a una parte general llamada lógica trascendental. Esto es así porque tanto el entendimiento como la razón son facultades del intelecto humano encargadas del pensamiento, mientras que la sensibilidad lo es de la intuición. Con la sensibilidad sentimos e intuimos a los objetos. Con el entendimiento y la razón lo pensamos. ¿Por qué Kant distingue entre entendimiento y razón si estas dos facultades tienen como función el pensar al objeto? Porque cada una piensa de forma distinta. El entendimiento es el encargado de pensar al objeto en concreto que intuimos con la sensibilidad, mientras que la razón ordena los conceptos del entendimiento. Pongamos un ejemplo. Si lo que estamos representándonos es un libro, con la sensibilidad intuimos ese libro. Sentimos su grosor, sus texturas, vemos sus colores, percibimos su aroma. Todo este material llega a nuestros sentidos. Luego, nuestro entendimiento, mediante sus conceptos o categorías, ordena el material sensible que ha llegado a nosotros. Estos colores, texturas, tamaños y pesos los transforma en conceptos y características que traducimos en palabras. Tras esto, ya podemos hablar de un objeto que es en parte rígido y en parte flexible, relativamente pesado y áspero, posicionado en un espacio y un tiempo determinados. Pues bien, una vez que el entendimiento ha concebido el concepto de libro en concreto que tenemos frente a nosotros, nuestra razón ordena esa representación con otras que ya ha tenido, con la imagen y la idea de otros libros que hemos visto y pensado en el pasado. Gracias a esto puede diferenciar entre libros grandes, medianos y pequeños, o entre aquellos que tratan sobre matemáticas, sobre física, sobre filosofía o sobre medicina. Así, la razón tiene más un carácter ordenador de todo nuestro conocimiento. Tiende a acomodar todo de forma coherente, sistemática y más abstracta. ¿Por qué hace esto? Ya lo veremos en la dialéctica trascendental. Por ahora podemos decir a grandes rasgos esto: que la sensibilidad intuye al objeto, que el entendimiento piensa lo intuido por la sensibilidad mediante sus conceptos, y que la razón piensa lo ya pensado por el entendimiento para ordenar todo de forma sistemática y coherente. Recapitulando lo dicho, entonces, el entendimiento transforma lo intuido por la sensibilidad en conceptos y en pensamiento. Estos conceptos, para filósofos como Aristóteles, pertenecían al mundo físico, pero Kant, al hablar del mundo fenoménico y al analizar el intelecto humano, únicamente habla de lo que pertenece a nuestra mente, por lo que estos conceptos pertenecen no al mundo en sí mismo, sino a nuestro entendimiento. Ahora bien, ya te enumeré las categorías que Aristóteles encontró en el mundo. Podrás preguntarte cuáles son las categorías o conceptos que Kant encontró en el entendimiento. Vamos pues al siguiente punto. Comencemos por entender por qué Kant le llama conceptos puros a estas categorías del entendimiento, lo cual nos va a hacer fácil recordando lo que vimos en clases pasadas. Los llama conceptos por ser producto del pensamiento, a diferencia de la intuición, que lo es del sentir, de la sensibilidad. Ahora bien, estos conceptos son puros, así como fueron puras las intuiciones de tiempo y espacio en la facultad de la sensibilidad, porque se encuentran en nuestro entendimiento al margen de la experiencia. No necesitamos la experiencia para encontrar estos conceptos, sino que, de hecho, la experiencia necesita de ellos para ser posible. Estos conceptos son, entonces, absolutamente a priori. Son puros. El conocimiento de todo entendimiento, o al menos del entendimiento humano,
Es un conocimiento conceptual, discursivo, no intuitivo. Todas las intuiciones, en cuanto sensibles, se basan en afecciones, mientras que los conceptos lo hacen en funciones. Entiendo por función la unidad del acto de ordenar diversas representaciones bajo una sola común. Estos conceptos no los puede utilizar el entendimiento más que para formular juicios. El juicio es, pues, el conocimiento mediato de un objeto y, consiguientemente, representación de una representación del objeto. Con esta distinción, Kant nos recuerda que, desde su filosofía, la única intuición posible es la sensible. En cambio, el pensamiento es un conocimiento no inmediato, sino mediato. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que una persona nace sin el sentido de la vista y, al pasar los años, después de aprender a hablar, nos pide que le transmitamos el conocimiento del color rojo. Lo que nosotros podemos hacer es tratar de explicarle, de forma discursiva, qué es el color rojo, cómo éste se obtiene de la luz, qué objetos suelen ser de color rojo, etc. Sin embargo, todo este conocimiento es conceptual, pero sin aquello que se refiere inmediatamente al color rojo, es decir, la sensibilidad de la vista, el ver el color rojo. Por ello, esta persona no podrá saber intuitivamente el conocimiento del color rojo, sino que, si acaso, podrá aproximarse a entenderlo conceptualmente. La palabra y el concepto, productos del entendimiento, son un medio por el cual generamos conocimiento discursivo, conceptual, pero el entendimiento requiere, para ese conocimiento conceptual, que la sensibilidad intuya primero al objeto. Sin el material sensible, los conceptos del entendimiento quedan vacíos. En la cita que acabamos de ver, observamos también que Kant habla de juicios. Esto quiere decir que nuestra mente, al ordenar conceptualmente sus representaciones, lo hace mediante juicios, por lo que el entendimiento tiene esta inmediata capacidad de juzgar. Con juicios, Kant se refiere a los enunciados que llegamos a ver cuando hablamos de juicios analíticos, sintéticos, a priori y a posteriori, en donde hay un sujeto y un predicado, lo que hoy llamaríamos oraciones o proposiciones. Bien, pues Kant trata de resumir todas las clases de juicios que podemos emitir los seres humanos y los engloba en una tabla de juicios de la siguiente forma. La primera categoría es la de los juicios de cantidad, que Kant divide en juicios universales, particulares y singulares. Por ejemplo, estos juicios podrían ser: todos los hombres son mortales, algunos hombres usan ropa negra o Sócrates tiene barba. Después vienen los juicios de cualidad, que Kant divide en afirmativos, negativos e infinitos. Afirmativos podrían ser del tipo: Sócrates es filósofo. En negativos, Sócrates no es sofista, y en infinitos, Sócrates no es inmortal. Estos dos últimos juicios parecen iguales, ya que parecen negar una característica del sujeto. Sin embargo, lo que distingue a los infinitos es la infinitud de posibilidades que se abren de esta negación o de esta limitación. Poniendo otro ejemplo, si tú me preguntaras de qué color es mi casa y yo te digo no es roja, abro la posibilidad a que sea de una infinitud de posibilidades de colores. En relación, Kant los divide en categóricos, hipotéticos y disyuntivos, los cuales son más a detalle explicados en su Ética. Pero podemos ejemplificar en categóricos como Sócrates come, en hipotéticos como Sócrates come si tiene hambre, y en disyuntivos como Sócrates o come o bebe. Y por último están los juicios de modalidad, divididos en problemáticos, asertóricos y apodícticos. Los problemáticos afirman una posibilidad, como puede que llueva este fin de semana. Los asertóricos afirman algo real, como en el centro de la ciudad hay una manifestación. Y los apodícticos implican algo necesario, y por ello son juicios a priori, como el cuadrado tiene 4 lados. Bien, para Kant,
Todo aquello que decimos sobre el mundo o sobre nosotros mismos se traduce en juicios y todos los juicios se dividen en estos tipos que acabamos de ver. Kant analiza cada una de estas clases de juicios y de ellas deduce conceptos. Estos conceptos, como dijimos, son algo a priori del entendimiento, son una clase de mecanismo que nuestra mente realiza sin haber ella aprendido a realizarlo con el pasar del tiempo o mediante la educación que recibimos en la escuela. Estos conceptos los llama conceptos puros del entendimiento o categorías del entendimiento. Como a cada clase de juicio le corresponde un concepto puro del entendimiento, la tabla de juicios nos lleva a una tabla de estos conceptos, que se visualiza así. De los juicios de cantidad obtenemos los conceptos de unidad, de pluralidad y de totalidad. Aquí debo advertir que encuentro un sinsentido en obtener del juicio de singularidad el de totalidad, pero ese es otro de los enigmas de la obra de Kant. Respecto a los de cualidad, Kant deduce los conceptos de realidad, de negación y de limitación. Este último concepto de limitación se deduce del juicio infinito, por limitar a su objeto a lo que no es. Como decíamos, al limitar mi casa a no ser de color rojo. Luego obtiene de los juicios de relación los conceptos puros relacionales de inherencia y subsistencia, que pueden entenderse como sustancia y accidente en términos aristotélicos. De causalidad y dependencia, que en términos simples es la relación causa y efecto, y el de comunidad, de acción recíproca entre agente y paciente. Estos conceptos relacionales los entenderemos más adelante al adentrarnos en los principios que rigen a cada una de estas clases. Y por último, los conceptos de modalidad, que son los de posibilidad, imposibilidad, los de existencia, no existencia y los de necesidad, contingencia. Estos términos te resultarán familiares si sabes algo de lógica modal, pero en caso contrario, pueden traducirse como algo puede ser, algo es y algo obligatoriamente es. Si te han quedado muchas dudas o varios de estos conceptos no te han resultado del todo claros, déjame decirte que es lo más normal del mundo. Esta deducción de juicios que realiza Kant ha sido muchas veces criticada por parecer arbitraria y, peor aún, presumir a pesar de eso las licencias de ser un exhaustivo análisis del intelecto humano. La analítica trascendental, esta gran sección de la crítica de la razón pura, es tanto la más larga como la más oscura de Kant. La lees y entre más la lees, más set de ejemplos te va apareciendo. Ejemplos que muy pocas veces Kant te ofrece para ilustrar sus conceptos. Esto es incluso fuertemente criticado por Schopenhauer, discípulo intelectual de Kant. Schopenhauer señala la oscuridad de estos conceptos y, en su tesis de doctorado en De cuádruple raíz del principio de razón suficiente, Schopenhauer hace un ejercicio en el que reduce todas las categorías de Kant a una sola, a la de causalidad. Esta obra quedará para otro video, pero te lo comento para que no sientas agobio por no entender varias de estas nociones, ya que ni el mismo Schopenhauer pudo del todo. Lo que sí podemos tener claro es que, para Kant, la facultad del entendimiento es una facultad de pensar, y este pensamiento es conceptual y discursivo. Kant nos define estos conceptos o categorías como funciones de síntesis. Esto quiere decir que estos conceptos no son un conocimiento por sí mismos, sino funciones que nuestra mente tiene para sintetizar algo de todo lo diverso de la intuición de nuestra facultad sensible. En un solo ejemplo podemos ilustrar esto. Supongamos que, mediante nuestra sensibilidad, vemos un árbol. Lo que tenemos inicialmente son una diversidad de colores y texturas en un espacio y un tiempo determinados. Eso es lo que llega a nuestra vista y a nuestro tacto. Sin embargo, nuestro entendimiento sintetiza toda esa información y la transforma en conceptos, para poder decir nosotros que el árbol es uno, que está en medio de otros árboles, que tiene cierto grado de color verde, que no es una flor, que necesariamente tiene un tronco, entre toda la infinidad de juicios que podemos hacer sobre él. Detrás de estos posibles juicios, nos diría Kant, están los conceptos puros del entendimiento,
la función de síntesis que nuestro intelecto realiza y que hace posible toda experiencia del mundo. Pues bien, todos estos conceptos funcionan bajo un principio. Así que, para finalizar este complejo video, pasemos a los principios del entendimiento, los cuales se van a enlistar en correspondencia a la tabla de conceptos puros que acabamos de ver. Si te gusta la filosofía, puedes encontrar mucho contenido filosófico en este canal. Además, si consideras que mi trabajo te ha aportado algo, puedes apoyarlo con tan solo $1 al mes. Esto comprando tu membresía de Amante de la Sabiduría. Con ella aparecerá tu nombre al final de mis videos para agradecerte el que sostengas este proyecto de divulgación. Muchas gracias. Seguimos. Cada uno de los 4 grupos de categorías, nos dice Kant, funciona bajo un principio a priori que no aprendemos de la experiencia, sino que posibilita toda experiencia. Así como tiempo y espacio hacen posible toda imagen y todo suceso que podamos representarnos. Sin los siguientes principios, ningún conocimiento intelectual sería posible. Vamos a verlos. Axiomas de la intuición. Su principio es: todas las intuiciones son magnitudes extensivas. Este principio corresponde a las categorías de cantidad y significa que todo lo que llegue a nuestros sentidos puede ser contabilizado, así como las hojas de un árbol o los átomos de un cuerpo. Anticipaciones de la percepción. Su principio es: en todos los fenómenos, lo real que sea un objeto de la sensación posee magnitud intensiva, es decir, un grado. Este principio corresponde a las categorías de cualidad, en donde lo que llegue a nuestros sentidos puede ser descrito en grados e intensidad, como el calor o frío de un alimento al ser tocado con la lengua, o la intensidad de un color en una imagen que estamos editando para nuestras redes sociales. Analogías de la experiencia. Su principio es: la experiencia solo es posible mediante la representación de una necesaria conexión de las percepciones. Este principio se subdivide en 3 principios más y responde a las categorías de relación. Él significa que todas las representaciones que tengamos por medio de los sentidos están relacionadas y conectadas entre sí. Veamos los principios de estas categorías en específico. Primer principio: principio de la permanencia de la sustancia. Para entender este principio nos va a ser útil una cita de Kant. En todo cambio de los fenómenos permanece la sustancia, y el quantum de la misma no aumenta ni disminuye en la naturaleza. Esto quiere decir que, según el filósofo, nos representamos el conjunto de cosas como permanente, en el que encontramos el cambio temporalmente. Lo más ilustrativo para ejemplificar esto es la misma materia en general. Nos representamos la materia como el conjunto de elementos que interactúan entre sí, que cambian temporalmente en un espacio, pero cuya existencia no aumenta ni disminuye. Recordemos que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, el mundo, además de requerir de tiempo y espacio, requiere de nuestra noción de permanencia de la sustancia, noción que tenemos a priori en nuestro intelecto. Segundo principio: principio de la sucesión temporal según la ley de causalidad. Todos los cambios tienen lugar de acuerdo con la ley que enlaza causa y efecto. Este principio implica que el mundo, todo el mundo en su totalidad, es representado por nuestra mente bajo una necesaria regla, la causalidad, el enlace causa y efecto. El mundo es un conjunto de cosas relacionadas causalmente entre sí. Todo aquello que veamos es efecto de alguna causa, la cual, a su vez, es efecto de otra causa. Esta regla se aplica a toda posible representación que podamos tener. Ejemplo de ello es nuestra ascendencia. Nosotros no creemos que vengamos de la nada, sino que sabemos que venimos de nuestros padres, luego ellos de nuestros abuelos y nuestros abuelos de nuestros bisabuelos, y así hasta el infinito. Esta noción de causalidad es muy importante por algo que comentaré al final en la conclusión del video. Tercer principio: principio de la simultaneidad según la ley de la acción recíproca o comunidad.
Todas las sustancias, en la medida en que podamos percibirlas como simultáneas en el espacio, se hallan en completa acción recíproca. Este principio implica que no solo las cosas están relacionadas causalmente, sino espacio-temporalmente, lo cual nos permite representarlas una al lado de otras al mismo tiempo, ubicarlas y señalarlas. Así, el árbol que está en medio del bosque solo tiene sentido en tanto que en medio del bosque si lo comparamos con los otros árboles que, en conjunto, llamamos bosque. Ahora sí, pasemos al último apartado. Postulados del pensar empírico en general. Estos postulados responden a las categorías de modalidad. Se enlistan de la siguiente manera. 1. Lo que concuerda con las condiciones formales de la experiencia desde el punto de vista de la intuición y de los conceptos es posible. 2. Lo que se halla en interdependencia con las condiciones materiales de la experiencia, de la sensación, es real. Y 3. Aquello cuya interdependencia con lo real se haya determinado según condiciones universales de la experiencia existe como necesario. Estos postulados son los principios de las categorías modales, los cuales, al margen de estas complicadas palabras de Kant, significan que toda intuición puede ser catalogada como posible, como real o como necesaria. Así, un cuadrado puede ser dibujado en un pizarrón. Un cuadrado es dibujado en un pizarrón y un cuadrado, en caso de ser dibujado en un pizarrón, necesariamente tiene 4 lados para poder existir como cuadrado. Bien, estos son los principios que rigen los conceptos puros del entendimiento, sus categorías. De nuevo, nos encontramos con una problemática. Parece un tanto azaroso que a los principios de cantidad y cualidad Kant dedica una muy breve explicación, mientras que se extiende enormemente con los de relación. Quizás esto se debe a que, con los principios de relación, Kant responde al escepticismo de David Hume. Por eso es tan importante, sobre todo, su noción de causalidad como concepto puro del entendimiento. Veamos esto en nuestro último apartado, el de la conclusión de este video. Bien, recapitulando un poco, Kant, en este gran apartado de la crítica, en la analítica trascendental, examina críticamente la segunda gran facultad del intelecto humano, el entendimiento. Tras haber estudiado a la sensibilidad, Kant nos dice que el entendimiento es una de las 2 facultades que puede pensar, pero solo puede pensar lo intuido por la sensibilidad, por lo que el entendimiento no puede intuir. No puede tener una relación inmediata con los objetos, sino solo mediata, a través de la sensibilidad. El entendimiento elabora juicios, teniendo ellos tras de sí conceptos. Kant entiende estos conceptos o categorías como a priori y pertenecientes al entendimiento, como totalmente puros. Estos conceptos se engloban en los de cantidad, cualidad, relación y modalidad. Dentro de los de relación encontramos a la causalidad, la cual es muy importante para responder a David Hume. Recordemos que Hume pensaba que las representaciones que tenemos por medio de los sentidos son conectadas por nosotros, los seres humanos, de forma causal para poder hacer ciencia. Sin embargo, este enlace causal, nos dice David Hume, no tiene un respaldo empírico, una impresión sobre la que descanse. Si nosotros vemos el fuego en nuestra estufa y luego el sartén caliente, vemos 2 imágenes, una temporalmente después de otra, pero no vemos el enlace entre ellas. Hume nos diría que no vemos ese enlace porque nosotros, por hábito de ver imágenes repetidas una después de otra, creemos que así va a ser siempre y llamamos a eso causalidad. Pues bien, Kant responde a Hume que esto no es un hábito, sino la única forma en que podemos representarnos al mundo. Y por ello, el enlace causal no pertenece al mundo en sí mismo, ni obtenemos este concepto por medio de los sentidos, sino que nuestra representación del mundo es posible gracias al enlace causal. Pensemos por un momento un cambio material sin el enlace causal. El paso del agua de estado sólido al líquido gracias al calor, en donde el calor es causa del fenómeno.
Si eliminamos el concepto de causalidad, la noción de cambio en la materia carece de significado. Por ello, en tanto el mundo está conformado por materia y por sus cambios, está enlazado causalmente. Por ello, Kant dice, respecto a la materia y el principio de causalidad, lo siguiente: no hay en ella comenzar a ser o dejar de ser. El principio podría también enunciarse así: toda modificación, sucesión de los fenómenos no es más que un cambio. Con este análisis del entendimiento, Kant nos señala, por un lado, que tanto la causalidad como los otros conceptos pertenecen al intelecto y sin ellos el intelecto no podría elaborar su tarea de representarse al mundo. Es decir, no solo no podríamos hacer ciencia, sino que no podríamos ni siquiera tener una imagen coherente y sostenible del mundo mismo. Todo sería una representación caótica y azarosa. Ahora bien, por otro lado, Kant nos recuerda que él no está hablando del mundo en sí mismo, sino de la representación que tenemos del mundo, del fenómeno y de todo aquello dentro de la relación sujeto-objeto. En esta relación, el concepto de causalidad y los otros que vimos, para él son necesarios. Sin ellos, el mundo, la representación del mundo, se desmoronaría. Con esto, Kant nos muestra, por fin, cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en la física y en todas las ciencias experimentales, cosa que Hume negaba que fuera posible. Los conceptos puros del entendimiento son nuestra única forma de representar al mundo. La materia y el mundo físico, conformado por ella, deja de tener sentido y sustancia si le negamos los principios de estabilidad de la materia y de relación causa-efecto. Cuando hablamos de un conocimiento científico, un juicio sintético a priori, de lo que hablamos no es de las reglas inherentes al mundo en sí mismo, sino de las reglas de nuestra propia mente al representarse al mundo. No hay mundo más allá del de nuestra representación, y no hay representación sin conceptos como el de causalidad. Si decidiéramos, como creía Hume, deshacernos del hábito de conectar todo causalmente, no habría mundo posible. Y bien, creo que ya tenemos más que suficiente de Kant y de la analítica trascendental. Te sugiero darte un descanso, olvidarte momentáneamente de esto y tomarte algo. O al menos eso yo haré, porque escribir el guión para esta clase me sacó muchas canas. Si te quedaron dudas, déjamelas en los comentarios y haré lo posible por responderlas. Nos vemos en la siguiente clase sobre la crítica de la razón pura de Immanuel Kant.